¿Qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo programa de Doble Clic. Nos encontramos en este jueves con mucho material, por cierto, para poder compartir con todos ustedes. Una de las cosas que tenemos para compartir es algo frecuente que venimos teniendo, por suerte. Tenemos la colaboración en nuestro canal de la abogada local Carolina Michelin, quien siempre nos trae algún tema distinto para poder intercambiar opiniones y también para que, por supuesto, ella nos entregue la información adecuada. Siempre es importante escuchar a quienes saben del tema para poder informarse. En este caso, en el día de hoy vamos a estar dialogando respecto a lo que sucede después de la separación, porque habíamos hablado acerca de las diferentes formas de unir matrimonio, las formas que existían también de romper ese vínculo legal. Ahora vamos a hablar un poco de lo que sucede después y de todas las repercusiones que suceden, sobre todo con lo que tiene que ver con la cuota alimentaria. Datos interesantes también y que suman novedades en los últimos tiempos porque van sumando algunas características que hacen llamar, incentivan al incumplidor o incumplidora, por lo general es incumplidor, a cumplir justamente con, valga la redundancia, con esa obligación. Pero también vamos a hablar con una mamá que, bueno, en este caso, en esta semana tuvimos un paro nacional por parte de prestadores de salud, prestadores de discapacidad, en realidad profesionales que trabajan con personas con discapacidad. Nosotros ya tuvimos la posibilidad de charlar con profesionales en la semana pasada, no la otra, fue, o antes incluso, el presidente vetó la ley de emergencia en discapacidad, lo que contempla, entre algunos puntos, la actualización de un nomenclador, que es un precio de referencia que cobran los prestadores de discapacidad a nivel nacional, que no se actualiza desde noviembre del año pasado. Además de que muchas veces el trabajo que realizan lo cobran hasta incluso 90 días después de haberlo realizado, lo cual, por supuesto, para cualquier persona es una complicación económica realmente. Pero no solamente los profesionales están siendo perjudicados por estas medidas, sino también las familias de las personas con discapacidad, así que pudimos acceder a hablar con una mamá para que nos cuente desde su óptica, desde su mirada, cómo afecta primero esta situación que están viviendo los profesionales, pero además cómo ha avanzado la salud de su hija, cómo ha avanzado su hija en materia de inclusión, en materia de movimientos, de aprendizaje, con los diferentes profesionales que tiene que ver para poder llevar adelante su vida, básicamente. Así que también algo muy interesante que tenemos para compartir con ustedes hoy. Y también vamos a tener la posibilidad de dialogar vía telefónica con Joana Burgos. Joana fue noticia en estos días a nivel nacional. Es una joven nacida en nuestra localidad que no está actualmente aquí, pero que realizó todos sus estudios. Es docente, es maestra. Y a partir del streaming del CONICET, se le dice popularmente, que es un trabajo en conjunto que hace el CONICET con una parte privada, están explorando una parte del Océano Atlántico sobre Mar del Plata, descubriendo lo que hay hasta incluso más de 3.000 metros de profundidad. Eso ha generado un revuelo y un impacto muy importante en redes sociales para quienes son habituales del stream o de YouTube. Han podido ver seguramente esa transmisión del CONICET realmente muy pero muy atrapante, en donde mientras se muestran imágenes del fondo del océano y se van descubriendo especies y diferentes tipos de criaturas que viven allí, los investigadores del CONICET van explicando qué es lo que se ve allí. Bueno, esa transmisión llegó a tener hasta 90.000 personas en vivo, en simultáneo viéndolos, ganándole a canales de streaming como Luzu, Olga, por ejemplo, Bondi o Carajo, realmente cifras muy por encima de lo que suelen tener esos canales de streaming. Bueno, Joana tomó esa tendencia, esa viralización y lo transformó en un álbum de figuritas para poder llevar ese tema al aula. La verdad que es una idea muy ingeniosa, muy interesante. Una periodista de TN logró ver eso e inmediatamente le contactó para hacerle una nota. Hizo la nota y por ser un tema viral se viralizó mucho más rápido de lo que se hubiese viralizado cualquier otra noticia y tenemos a una labordense en los medios nacionales por una linda noticia. Así que también vamos a tener la posibilidad de charlar con ella. Todo eso tenemos para compartir hoy acá en Doble Clic, así que arrancamos con un nuevo programa. Caro, ¿cómo andás? ¿Todo bien, Leo? Bien, ¿vos? Bien, todo bien. Por lo Todo menos, tranquilo.
todo tranquilo. Aunque, bueno, vos me decís todo tranquilo, pero estás como muy al palo, digamos, Sí, con muchas cosas. sí, sí, hoy es un día de los que sí. De los que Eh, sí estuvo todo tranquilo, no, 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 todo lo contrario. exacto. Pero bueno, acá está todo tranquilo. Bien. Claro, bueno, la otra vez estuvimos charlando un poco de matrimonios, de las diferentes formas, a pesar que la gente ya se casa y poco, eh, hay diferentes formas de, conocimos un poco cómo es que se forma ese vínculo legal, hablamos un poco de la separación, que sí es un poco más cotidiana por ahí que el vínculo matrimonial, y hoy me decía, ¿por qué no nos ponemos un poco a mirar el post separación, ¿no? Porque vos podés separarte y listo, te desligás, te olvidás de la otra persona, haces tu vida nueva. Pero ¿qué pasa cuando hay, por ejemplo, en el medio un hijo? Digo, hay algo que los sigue vinculando a esas dos personas para, bueno, para toda la vida, digamos. Exactamente. Sí, charlábamos un poco de las formas de vincularnos legalmente, que teníamos la alternativa del casamiento, pero también teníamos otras nuevas alternativas que surgen, como era el de la unión convivencial. Pero a raíz de lo que vos me preguntas hoy, además inclusive surgen efectos de esas relaciones, estemos separados e inclusive muchas veces no divorciados, Ujú. y esos efectos se dan lo mismo. Ajá, Y cuando hay hijos, y cuando hay sobre todo hijos menores de edad, esos efectos son bastante importantes, y cuestiones por las que la gente suele consultar bastante, porque realmente es una situación, digamos, que atraviesa a todos quienes son, digamos, madres o padres. claro. Que bueno, tenemos como las dos miradas, ¿no? O las dos partes en las que se divide. Por un lado, la cuota alimentaria, y por otro lado, el régimen comunicacional, anteriormente conocido como régimen de visitas, que a mí no Ah, me gusta. cuando llevan al niño de un lugar para el otro, ¿eso sería? O... Exacto, exacto, sí. Bien, Tener un régimen que ahora se llama régimen de comunicación. ok. Bien, que existe, digamos, con los progenitores y también con los abuelos. Ah, mira, no solamente con los padres, sino que entran en juego los abuelos también ahí. Exactamente. Y Mirá para el vos. tema de la cuota alimentaria también. Eh, ¿Por qué querés que empecemos? Bueno, primero porque, por otro lado también, porque puede haber una empresa entre dos personas que están casadas. Pueden compartir una empresa, ser dueños de una empresa. Digo, ¿Sí? te separás, salvo que decidas disolver la empresa, pero si no, también hay un vínculo que continúa. Por ahí más comercial, ¿no? Que legal Sí, ese vínculo. sí. Ok, bueno, entonces vamos con los hijos. Porque además hay un tema interesante ahí que es la cuota alimentaria, que suele ser tema de debate incluso en canales de televisión, cuando se habla de la separación de famosos, se habla de qué tal le debe la cuota alimentaria. ¿Cómo se define eso? Bueno, nosotros tenemos varias alternativas para fijar una cuota de alimentos. Ujú. Lo podemos hacer de común acuerdo, bien, si tenemos un buen diálogo y una buena forma de vincularnos, Sería lo podemos... ideal. Exacto. Hay gente que lo hace de común acuerdo, de manera verbal, simplemente como acuerdan ese monto. Hay gente que lo hace a través de un acuerdo escrito, bien, suscripto por ambas partes, que bien yo pienso que ese sería el ideal, ¿no? Por si en algún momento surge alguna diferencia, ya no queda la palabra, ¿no? Claro. Aunque hoy, como habíamos charlado una vez, ya existen otros tipos de Contratos. pruebas, como, claro, en estos contratos o acuerdos informales, como son nuestros mensajes o los comprobantes de Claro. la transferencia de Mercado Pago, Claro, hay ¿no? registros, ¿no? Hay otro tipo de registro ya. Antes se hablaba, digamos. Claro, era palabra, nada más que palabra. Claro, ahora hay un documento, un archivo que Exactamente. respalda eso. Hoy por hoy tenemos mucha más prueba documental, Claro. digamos, mucha prueba documental. Pero en ese sentido nosotros tenemos entonces varias alternativas. El acuerdo verbal, el acuerdo formalizado por escrito, pero ¿qué pasa cuando ambas partes no llegan A un a acuerdo. un acuerdo? ¿Cómo se establece en ese caso? Exactamente. Eso, digamos, se hace vía judicial, ¿sí? El acuerdo que nosotros firmemos por escrito también se puede homologar judicialmente,
para si el día de mañana surge alguna diferencia o hay algún conflicto entre las partes, Cuando decís homologar judicialmente, ¿a qué te referís? llevarle ese acuerdo que nosotros A, firmamos, a vos y un... yo, a un juez, Claro, digamos, que homologue ese acuerdo y que diga que lo que lo está. certifica, digamos. Certificar, por ejemplo, certifica la jueza de paz. Bien, claro. Certifica la firma, certifica que efectivamente vos y yo firmamos ese acuerdo. Ahora, el juez que homologa se fija que también estén garantizados esos mínimos requisitos, ¿no? Eh, por ejemplo, si yo tuviese un hijo o una hija, yo no puedo renunciar a la cuota alimentaria, ¿sí? No, la cuota alimentaria es irrenunciable, ¿sí? Es un derecho humano. Yo no puedo decir, Como mire, hijo o como hija. en este caso digo como madre o padre representante del menor, Ah, ok, ok. No ¿bien? podés decir, Porque, no, yo no quiero cobrarla. claro, por escrito no. Un juez Ah, no ok. va a homologar un acuerdo en donde se renuncie al pago de la cuota alimentaria. Bien. Bien, porque no es, por ejemplo, que vos me decís, entrando en la conversación que me decías antes, bueno, vos me das tu parte de la empresa o vos me das la casa y yo no te reclamo cuota alimentaria. Eso puede ser un acuerdo verbal, pero eso no está permitido. La cuota Ok. alimentaria, digamos, el derecho alimentario de un niño, niña o adolescente es irrenunciable. Bien, en este caso por el progenitor que tiene a su cargo, digamos, la responsabilidad parental, el que representa a ese menor, Ujú. digamos, no puede decir yo renuncio a la cuota. Por ejemplo, se me ocurre ahora, debe ser un caso como súper particular, ¿no? Pero en el caso de, por ejemplo, una madre que goza de una determinada posición económica, no quiere saber más nada con el marido, no lo quiere ver más en su vida. Y dice, o sea, no quiero nada de él. Yo ya tengo el suficiente sustento económico para poder valerme con mi hijo. ¿Puede hacer eso? Puede no reclamar, digamos, Ah, la claro, puede. cuota. Exacto. Yo lo que digo es que te lo daba en el ejemplo de cuando un juez homologa un acuerdo, no puede homologar un acuerdo que no Claro. respete los principios fundamentales, digamos, de los niños, niñas, adolescentes. Ujú. Si yo en ese acuerdo renuncio a la cuota por un bien material, bueno, a eso no va a ser homologado por un juez porque no respeta las reglas mínimas e indispensables, Bien, ¿sí? bien. Pero Entendido. no, o sea, puede esa mamá, en el caso que vos me das como ejemplo, no reclamar. No reclamar nada. Bien, exacto. Y bien, y en el caso de que no haya acuerdo, ¿cómo es que se define la cuota Bien, alimentaria? ahí sí tiene que haber un reclamo formal, o Ujú, sea, hoy por hoy se intenta que haya acuerdo, los procesos de familia son procesos que van mutando de manera permanente, son procesos en los que se intenta una mediación, que es una mesa de diálogo entre vos y yo, ujú. y como vos y yo no logramos ponernos de acuerdo, viene un tercero a tratar de trasladarme a mí cuáles son tus intereses y trasladarte a vos cuáles son los míos. Una especie de mediador, digamos. Exactamente, eso es lo que se hace en derecho de familia, se utiliza muchísimo. Ujú. Eh, bueno, pero puede que igual no lleguemos a un acuerdo, ¿no? Incluso Aunque con un mediador. exacto, incluso con un mediador puede que no lleguemos a ese Qué acuerdo. complicado que son. Bueno, ahí se intenta, bueno, se hace el reclamo, ¿sí? Esto también, que sea claro, si yo me separé, Sí, de hecho, en este momento puedo mantener a mi hijo o hija, pero pasan unos años y la situación económica cambia. cambió y yo ya no puedo mantenerlo. Yo puedo reclamar en cualquier momento, no Claro. porque yo no reclamé cuando me separé, no puedo reclamar ahora. Yo puedo reclamar en cualquier Muy momento buen dato ese. en representación de ese hijo o hija. Ahí te cuento cuál es la diferencia. Si yo nunca reclamé y me separé hace 5 años y nunca reclamé, digamos, esa cuota o ese monto que me van a fijar en concepto de alimentos va a surtir efecto a partir de ahora. De ese momento en el que Exacto, vos reclamaste. exacto. No desde que te Te separaste, separaste. no, bien. Pero si yo reclamo hoy, bien, a través de un medio fehaciente como una carta documento, por ejemplo, Ujú. eh, pero bueno, no se llega a un acuerdo, al juicio no lo inicio, pasa un tiempo y pasan 2 o 3 años, que a veces pasa Pasa. en la vida, pasa más de lo que creemos, esa cuota alimentaria va a surtir efectos desde hoy, no dentro de 2 o 3 años, Claro. ¿sí? O sea, la cuota se hace efectiva desde el reclamo.
Bien, O sea, y si al juicio lo inició en 2 o 3 años, bueno, va a surtir efecto desde ese momento, ¿sí? bien. Eso es otro De las características de de las esto. características. eh, Bien, vos me preguntabas cómo se reclama. ¿Cómo se calcula? Ah, bueno, cómo se Si reclama se igual puede, es ¿eh? carta documento Ah, o bien, a través de una demanda, ¿sí? Cómo se perfecto. reclama, digamos, judicialmente. Bien. Ahora, cómo se calcula es un poco más complejo, ¿sí? Depende de muchas cuestiones, ¿no? De muchas características. Depende de muchas cuestiones, pero yo te voy a decir las características fundamentales. Son Ujú, las necesidades del hijo o hija, bien, del niño, niña o adolescente, ujú. y las posibilidades económicas De los del padres. alimentante, Claro, bien, o claro. sea, de la persona a la que se le está reclamando esa cuota. Ujú, No solo, no va a ser siempre el mismo monto, porque no todos los chicos en todas las edades tienen las mismas necesidades, ujú. bien, ni no todos los que la madre o el padre tienen, o el progenitor o la progenitora, tienen las mismas posibilidades Claro. económicas de darle esa situación a su hijo o hija. Antes era como que el padre le daba la cuota alimentaria a la madre porque veníamos con esa cultura de el hombre va a trabajar, la mujer se queda en la casa, entonces se creía que el hombre era el que tenía que Claro, mantener, exacto. digamos, o sustentarle la vida económicamente a su hijo. En este caso ya las condiciones cambiaron y muchas veces puede pasar que la madre esté mucho mejor económicamente Que que el el padre. padre, Entonces el sí. padre aportará algo menor a lo que aporta Es, la madre. exacto, Mirá exacto, vos. es así. Hoy por hoy está súper Sí, me debatido el imagino. tema, porque están con esto de, bueno, si está una semana con cada uno, eso lo dejamos para el régimen de visitas, el régimen comunicacional, mejor dicho, si está una semana con cada uno, ¿Por ¿por qué te qué? voy a dar dinero? Ujú. ¿No? Porque ya yo cumplo con las necesidades de esa semana. Y bueno, eso no es tan así tampoco. O sea, también tiene que ver con las posibilidades de cada uno. Un juez va a tratar de que el niño, niña, adolescente tenga la misma calidad de vida en mi casa que en la tuya. Y si en la semana que está con vos, el nene no puede acceder, no sé, me refiero a la tele, por Ujú. ejemplo, y en mi casa sí ve la tele, bueno, el juez hará lo posible para que se garantice que ese chico también vea la tele en tu casa, digamos, si es un medio de distracción o esparcimiento, según obviamente la edad que tenga, ¿no? Para ese niño, niña, adolescente. O sea, no todo es tan lineal como, bueno, lo vamos a tener 2 horas cada uno, entonces compensamos y ninguno le tiene que dar nada al otro. Me Bien. imagino que no, pero ¿se tiene que demostrar en qué se gasta ese dinero? Sí, muchas veces sí. Hay que mostrar Eh, boleta, ah, digamos. O sea, eso para el cálculo, bien, para fijarlo. O sea, una vez que el Ah, monto ok. está Ya fijado, no se no controla. voy a ir todos los meses a decirte en qué gasté este mes. Claro. Pero si nosotros estamos peleando porque yo te estoy reclamando 400 y vos me querés dar 200, bueno, ahora el juez me va a decir, pero señora, ¿por qué usted necesita 400? Claro. Y entonces ahí yo te voy a tener que demostrar cuáles son mis gastos ordinarios, los que tengo todos los meses, y cuáles mis gastos extraordinarios, ¿no? Claro. O sea, la compra del súper, la de la farmacia, bueno, discriminar en qué se gasta para el chico, todo lo que son, no sé, bueno, Ya entra en una comercio cuestión año. más contable, digamos, Claro, o de sea, presupuesto. para el tema del cálculo muchas veces sí se tiene que demostrar en qué. Claro, pero Bien. después ya Por eso muchas veces fijado. cuando vas, digamos, a iniciar un reclamo, lo primero que te dicen es, ¿tenés recibos? Claro. Bien. Bueno, ahí está un poco la duda que tenía yo respecto a cómo se calcula todo eso. Queda, es más a cada situación. Sí, hay eh, algunos parámetros generales, si eso es lo que vos querías saber. Es más difícil cuando la persona no tiene salario en blanco que Ujú. cuando sí. Digo, la persona puede ser mamá o papá, no, Sí, no. sí, sí, obvio. Bueno, o como te contaba el caso de los abuelos. Los abuelos son responsables subsidiariamente, ¿bien? O sea, en caso de que madre o padre no cumpla, bien, se puede reclamarle a A los los abuelos. abuelos, Claro. exacto, de manera subsidiaria. Muchas veces ya se los reclama directamente en la demanda inicial. Ahora, por otro lado, hay algunos fallos en el país, yo no sé si hay alguno en Córdoba todavía, que también a los tíos, ¿bien? O Mirá sea, porque vos. no hay. La regla, o sea, en el Código Civil Comercial no está previsto el tema de los tíos, pero vos tenés casos en que no hay abuelos.
Ah, ¿me claro, entendés? claro. Entonces, subsidiariamente, quizá tenés un tío o una tía en una buena posición, digamos, económica que podría solventar algún gasto y no se lo obliga muchas veces en una cuota, ¿no? Se los obliga, a veces es más en especie, como bueno, pagale la cuota del colegio por lo menos, ¿me entendés? Nosotros acá Claro. eso en el pueblo no lo vemos mucho, pero en la ciudad las cuotas del colegio suelen ser muy Son caras. carísimas, son terriblemente caras. Me imagino que el tío no debe tener problema, el tío o la tía. Pero digo, si no, se Pero debe bueno, preguntar o en qué culpa alguna. tiene el tomate que está colgado en la planta, Claro, digamos. Nada que exacto, ver. exacto. Pero bueno, como te digo, es subsidiario, ¿sí? O sea, no es que yo puedo demandar al progenitor y La al. cuota. Claro, o sea, primero que no le voy a reclamar la cuota íntegramente y segundo que es subsidiario. O sea, en caso de que el progenitor no cumpla, Ujú, sí, se va a poder demandar Lo único que está previsto son los abuelos, pero hay un par de fallos novedosos que incluyen claro. a los tíos. Te digo por qué lo incluyen en los que yo he ¿Por qué? leído. Porque el tío quiere tener régimen comunicacional Ah, con bien, ese claro. niño, Quiere niña, mantener el adolescente. vínculo. Quiere mantener el vínculo, entonces el juzgado entiende que si quiere mantener el vínculo, también quiere contribuir, ¿no? Claro. A que ese niño, niña, adolescente esté bien. Sí, sí. Hay casos muy particulares, ¿no? Cada caso es diferente, o Uno se queda sea, siempre con el caso tradicional, pero hay casos miles, digamos. no, muchísimos. Y cada caso tiene sus particularidades. Cada caso Claro. es diferente. Es distinto. Una cosa que me estuve enterando en estos tiempos, y lo viví, de hecho, es que si sos una persona que adeuda cuotas alimentarias, tenés problemas para entrar a eventos deportivos o para eventos. Por ejemplo, me pasó que fui a ver una banda hace muy poco, me pidieron el número de documento, chequearon que esté todo en orden y me decían, eso es primero para ver si tenés antecedentes penales, para ver si Claro. te busca la policía, estás entrando a un evento público, pero además, si debes cuota alimentaria, no podés entrar. Eso es novedoso también, ¿no? A mí me parece genial. No, sí, digo, pero Igual, no es sí, nuevo, es sí, nuevo. sí. Bueno, existe en Córdoba y existe en varias provincias. Esto me tocó en Yo no Buenos sé si. Aires a mí. Yo no sé también si no habrá registro a nivel nacional o no. Pero existe lo que se llama el registro de deudores morosos alimentarios. Bien, Bien. en donde vos podés solicitar, si es vía judicial la inscripción, que es a ese progenitor que no abonó dos o más cuotas consecutivas, bien, en donde se demuestre que no las pagó, se pueden pedir diferentes tipos de medidas que vos creas que le van a hacer, Dolorosas. exacto, que lo Claro. van a compelir al cumplimiento en algún punto, ¿no? Claro que lo van a llamar a cumplir. Exacto, porque si le prohíben. Era como que a mí me prohíban ir al colegio cuando era chico. Ahora no vas al colegio. Y la verdad es que Claro, mejor. exacto, o Claro. sea, es muy novedoso, digamos, se empezó a usar hace algunos años, se inhabilitan varios tipos de cosas, a veces son varios los requisitos que te piden, Ujú. bien, como que le dan una última alternativa, Antes inclusive de. antes de inscribirlo en el registro de deudores morosos. Después sí, hay algunos organismos, tiene como una doble funcionalidad. Yo, por un lado, puedo pedir que no te dejen entrar a los piojos, Ujú. bien. Le diste, O diste en el blanco. en la Diste, banda, diste en el blanco, sí, increíble, sí. vi que Ah, anduviste por viste. Ah, ahí. claro, claro, cierto, cierto. No, maga. Pensé que no había publicado nada, ya me estaba olvidando. Y por otro lado, pueden los piojos, digamos, o el lugar en donde se hizo, decir, como medida que si la persona está inscripta como deudor alimentario moroso, Ujú. no tenga permitido el ingreso. Claro, Bien. bien. O sea, es un requisito que se está usando. O sea, inclusive ahora creo que para, por ejemplo, poder adjudicarte un bien en una declaratoria de herederos, ¿no? O sea, vos estás en la declaratoria de herederos de tu papá, Es decir, falleció tu papá y te te querés están. adjudicar el auto que era de él para que sea tuyo. Bien. Bueno, si estás inscripto como deudor alimentario moroso, Primero vas a tener que agarrar eso sí, y después. antes de poder adjudicarte ese bien a tu nombre. O Bien, sí. sea, porque se supone que vos estás adquiriendo algo y tenés deuda alimentaria. O sea que. Esa deuda alimentaria tiene que estar efectivamente comprobada, ¿no? No Claro, es sí, por simplemente supuesto. no me paga, o sea, no me paga, lo reclamé, lo acredité con pruebas.
Es Es como una como, instancia de instancia de instancia, digamos. exacto, pero, o sea, hay en muchos lugares ahora que se pide como requisito no estar inscripto como deudor alimentario moroso y vos tenés dos opciones. Uno, simplemente pedir la inscripción. Pido la inscripción en el registro de deudores alimentarios morosos. Y después, bueno, al azar, qué es lo que podrá, o vos podés pedir que se lo inscriba en el registro de deudores alimentarios morosos, pero que a su vez no se lo deje ir a ver River el domingo. Es muy interesante ¿Me eso. entendés? Es muy interesante esta Eh, herramienta legal. De no es, solamente, es bastante compleja igual. sí, obviamente debe traer sus complicaciones, pero me parece novedosa e interesante el hecho de que el denunciante pueda poner el dedo en la llaga, decir, che, esto Le va a molestar. le va a molestar o le va a doler tanto que lo va a obligar a pagar o lo va a obligar a cumplir Sí, su... E incluso la banda o el evento, el club, no sé, sí, le o el puede decir, organizador, che, digamos. yo como organizador no quiero que entren quienes adeudan cuota Cuota alimentaria. alimentaria, Es muy exacto. interesante. Se puede pedir inclusive que inhabiliten licencia de conducir. Mira O vos. sea, hay como varias Varias, sí, cosas que inhabilitaciones. podés pedir, digamos. Exacto, pero como te digo, o sea, le dan oportunidades, porque yo la otra vez veía, que no me acuerdo si era justo un partido de River, pero bueno, fue con los amigos y no lo dejaron entrar. Bueno, y la gente poniendo abajo y lo que gastó en la entrada al partido. A ver, le dan muchas oportunidades para que pague. No es que Ujú. simplemente se inscribe y se larga la medida, No, pero ¿bien? además, todo lo O que sea, te gastó, notifican, claro, y vos podrías haber usado esa plata para pagar la cuota alimentaria a Exacto, tu hijo. exacto, A exacto. tu hijo. Pero bueno, como te digo, yo ese, pero bueno, como con todo lo que gastó, o sea, pero le dan muchas oportunidades para que pague. No Claro, es esto es que como una simple, instancia muy final. O o sea, sea, no final, pero es una instancia bastante avanzada del proceso alimentario, por así decirlo. adeudaste, Sí. te lo reclamaron, no dijiste nada. Capaz te lo reclamaron en la calle, Te te notificaron. notificaron. Y después Pará, y después te dijeron, señor, le le damos de... la última oportunidad para que pague. No Ah, pagó. Le claro. damos plazo de 5 días hábiles. No pagó. Me Y parece además, no, a veces hasta un pago parcial, ¿entendés? Te claro, no es... aceptan. Claro, porque si No, debes mucho, bueno, está bien, no lo pagues, te damos pero una posibilidad de voluntario. financiarlo. Sí. Yo creo que ya llegan como hasta la última instancia, ¿no? Para tomar este tipo de De decisiones. medida, sí, Claro, sí, de sí. medida. Muy interesante. Eh, Incluso viajar al exterior estuve viendo sí, también. sí. Para viajar al exterior no tenés que tener, o sea, es una posibilidad Sí, no ser deudor alimentario. para poder viajar. Y bueno, otra cosa que te quería comentar, que Sí. es muy interesante y que hay mucha gente que no lo sabe, bueno, y que tomen nota. Agarren lápiz y papel. Sí, O agarren el teléfono, ya escriben ahí. sí, es que ahora hacemos todo O así. pongan grabar pantalla. Bueno, que la cuota alimentaria se debe hasta los 21 años de edad, Bien. ¿sí? No hasta los 18. Hubo Bien, un tiempo en que fue hasta los 18, ¿no? bien, pero no es más así. Se debe hasta los 21 años siempre, ¿no? Independientemente de lo que hagas de tu vida como hijo Como o hijo, hija, claro. y se debe hasta los 25 años en caso de que estudies y acredites Que estás que estudiando. que estás estudiando y que no podés, digamos, debido al Solventar. estudio, tener un trabajo para solventarte por tus propios medios, ¿bien? ¿Qué, ¿A qué me refiero con esto para poder graficarlo o ejemplificarlo un poco? Si yo estoy simplemente haciendo un curso online que dura un mes, Claro, claramente me van a decir, no es no necesario. estás estudiando una carrera terciaria universitaria que te demanda horas de cursado, que vos realmente por estar estudiando no podés trabajar. Bien, Claro. pero se debe sí o sí hasta a los 21 años Hasta los 21. y en caso de que estudies y puedas acreditar, digamos que por tus estudios no puedes solventarlo, hasta los 25. Bien. Pero hasta los 21 se debe sí o sí, estudies o no. O Bien. sea, en muchos casos los progenitores a los 18 años, cumplida la mayoría de edad, porque es la mayoría de edad, dejan de pagar la cuota alimentaria y por desconocimiento, digamos, el otro progenitor No la sigue, reclama. no la reclama y sigue manteniendo solo a ese hijo o hija, porque a los 18 años no puedes solventarte por tus propios medios. Entonces, bueno, para que esté como claro Claro. que se debe hasta los 21 años. No, nos van a odiar los deudores, pero bueno, Bueno, no se puede quedar mal bien con el diablo, no, digamos. no, no. ¿No? En Con este los dos, caso,
Con los dos no, Con los además estamos... buenos bien y con los malos no. No, Esto es no así. queda otra, perdón. Exactamente. Hay que estar del lado del bien. Sí, Eso es importante. Claro, muy interesante. Muchas gracias. No gracias. sé si te quedó algo más para No, dejamos para la próxima el régimen de comunicación. el régimen ¿Querés? de comunicación. Me interesa. Todo lo que sea comunicación es un tema que particularmente me Dale, interesa. Muchas gracias dale. por venir, Gracias a Carol. vos, Leo. Nosotros continuamos con más doble clic. Estoy en contacto con Jime Menegazzi, quien se ha contactado con nosotros gracias al contacto de una profesional, porque queríamos hablar con alguien, algún familiar de una persona que tenga alguna discapacidad, para que nos cuente ese también el costado de cómo se vive lo que están viviendo los prestadores de salud en este momento. Se escucha mucho a los profesionales, también se escucha a las familias. Nosotros hemos tenido aquí la posibilidad de hablar con algunos profesionales de la salud, y nos faltaba alguna familia que esté atravesando por esta situación. Jimé Menegazzi es ama de casa y nos atiende gentilmente para contarnos su experiencia. Jimé, ¿qué tal? Leandro Boneto te saluda, buenas noches. Hola, buenas noches, Lean, ¿cómo estás? Bien, bueno, Jimé, en tu caso, sos Sí, mamá de Olivia, que tiene qué discapacidad. ella tiene una parálisis cerebral y a consecuencia de eso tiene una microcefalia. Bien. ¿Eso qué Sí, significa para...? eso, bueno, en el caso de Oli, bueno, ella ya tiene 7 años, bueno, al tener una microcefalia hace que el cerebro no se expanda lo suficiente, Ajá, por eso ella en sí no habla, no camina, ujú, o sea, está todo el tiempo en una silla postural. bien. Pero bueno, ella hace varias terapias, tiene no tiene un buen enfoque en lo visual, ella hace también estimulación visual, y bueno, todo esto que está pasando, viste, Claro. nos echa un poco para atrás. Eso te quería consultar. ¿Cómo es que Sí, afecta a una familia todo lo que están atravesando en este momento los profesionales que atienden a Olivia? y bueno, en el caso de Oli, por ejemplo, lo que es kinesio, si ella no lo hace de 3 veces a más por semana, ella tiene dolores en la cadera porque tiene una luxación aparte, hay que estirarla mucho, pero el tema del tono de ella, digamos, que se ponen muy rígidos a veces, Ujú, por lo general casi siempre. La estimulación visual, bueno, ella al no tener un buen enfoque, hay que estimularla mucho, por el tema tiene unos lentes especiales también, pero bueno, viste, todo esto que las terapeutas por ahí nos cortan del tratamiento y es entendible porque uno se pone en el lugar de ellos, ujú. eh, porque le están pagando atrasado, le están pagando lo que quieren y a veces uno entiende, pero también a nosotros eso nos afecta porque lamentablemente los niños con discapacidad necesitan de estas terapias para valerse, viste, al día de mañana poder llegar a valerse por sí solo, ¿no? Si Dios quiere, o sea, si se puede. Claro, Pero sí, bueno, sí, si sí. vos le cortás un tratamiento, es como te decía, vos estás enfermo de gripe, dejaste el antibiótico, la gripe volvió y esto es algo irreversible. Ujú. Entonces como que las terapias los ayudan como a salir un poco adelante, por decirlo, a llevar una vida más Claro. monótona, qué Eh, sé yo, más sí. factibles para ellos, con Ujú. menos dolores o viste, avanzar en su entorno también. Me imagino que también vos como mamá compartís un poco la charla con los profesionales que te irán comentando, ¿no? Sí, Toda esta sí, situación. sí. Sí, tal cual. Yo todo el tiempo hablo con las chicas, incluso no hace un par de días publiqué una foto de Oli con un cartel del No al Veto. Ujú. Se reposteó muchas veces, gracias a Dios la gente en eso es empática. Pero bueno, viste, a veces hay que lucharla junto con los terapeutas porque si nosotros no los apoyamos, es como que ellos solos tampoco pueden, o sea, necesitan nuestro apoyo también, porque a nosotros nos desfavorece igual que a ellos, Es por como, decirlo de una manera. es una situación particular la que se da en este tipo de reclamos, al menos como Sí, lo veo yo, porque a ver, desde tu lado, desde tu óptica, decís, bueno, la salud de mi hija y yo se ve afectada por esta
medida, Sí, pero así todo entiendo perfectamente lo que sucede, que por lo general en otro tipo de contextos el que se siente perjudicado se opone, digamos, a la decisión del otro como diciendo, ¿y qué culpa tengo yo? En este caso es como, hay una no. comunión entre las familias muy interesante que me imagino que es por este tipo de vínculo, ¿no? Que hay con los niños. Sí, imagínate, o sea, Oli es tratada desde que nació. O sea, uno ya los toma a sus terapeutas como parte de su familia también. Y yo sé que hay padres que a veces y bueno, yo no tengo, te van a decir, va a haber padres que te van a decir, yo no tengo la culpa. O Claro, sea, vos hay de atendeme todo, la ¿no? criatura igual, como todo. Y uno entiende de todos los lados, ¿no? Pero es como yo siempre hablo con las 6 terapeutas que tiene Oli y para mí son parte de la familia y uno entiende también que ello es su trabajo y estudiaron para eso y a veces que no es por nada, pero es como que lo desmerecen así, ¿me entendés? A su trabajo, a su vocación, porque más allá de todo ellos estudiaron para tener una profesión y que les hagan esto me parece muy injusto para mi punto de vista Ujú. y no nos olvidemos que no todos nacen con una discapacidad. Que después eso Una es una condición que discapacidad, puede llegar en cualquier momento. exactamente, y que no se olvide de esta gente que algún día, ojalá que no, pero puede llegar a tener un accidente o neurológico, un accidente de automóvil o cualquier cosa y les puede crear una discapacidad y van a necesitar de estos terapeutas también. Sí, Y no, hay que ponerse en ese lugar. no hace mucho tiempo tuvimos una vicepresidenta con discapacidad. Exactamente, La exactamente. vicepresidencia de Mauricio Macri, que se me fue el nombre ahora. ¿Gabriela? Sí, me parece que ¿Gabriela sí. cómo? Yo Mich- no me, no, no Michetti. me acuerdo. Gabriela Michetti. Exactamente, Gabriela Sí, Michetti. Exactamente. sí, Contame, sí. quería saber, conocer un poco, por último, ¿qué cambios notaste en Olivia desde que comenzó con todo su tratamiento? Bueno, ella, por ejemplo, en lo que es visual, o sea, de chiquitita, que se empezó a tratar, es como que presta un poco más atención. Gracias a Dios dimos con un buen oculista, gracias a esta terapeuta, en donde le sugirieron unos lentes posturales, por Ujú. decirlo de una manera, cosas nuevas que por ahí uno no conoce, y ella logra enfocar un poco más, estar un poco más atenta. Lo que es la kinesio, bueno, en lo que es kinesiología, todos sabemos que los músculos de ellos no trabajan normalmente como los nuestros, Claro. y bueno, ellos a veces sufren de dolores o qué sé yo, pero al tener una kinesio constante, eso también se previene un montón. Ella hace fonoaudiología, bueno, Oli tiene un botón gástrico por una mala deglución, gracias a Dios con la fono estamos avanzando un montón, ella está empezando a comer por boca, es como que es todo bueno para ella, o sea, como eh, hay avances. Yo a Oli la noto con muchos avances, Ujú. incluso las mismas terapeutas ven los avances, Claro. pero bueno, es una constancia, yo en mi caso viajo casi todos los días porque no tengo tratamientos acá en mi pueblo, entonces eh, llega un punto de que es todo, si no nos ponemos todos juntos en esto, es como que Claro. ¿De, estamos todos en la misma, digamos. de dónde sos, Jime? Yo soy de Guatimocín, De Guatimozín. Y tenés 6 sí, profesionales, decías, atendiendo a tu hija. sí, sí, Oli tiene kinesiología, psicomotricidad en áreas y TO, que es terapia ocupacional. Sí. Después vamos a Venado, Tuerto, que hace fonoaudiología y osteopatía por el tema craneal. Ujú. Y bueno, y vamos a La Borde, que con Carla hacemos estimulación visual. Todas esas terapias tiene Oli. Todos esos viajes tenés que hacer para poder llevar adelante el Sí. tratamiento de ella. Qué increíble. Exactamente. Sí, sí, viajamos todos los días, Claro. prácticamente, excepto los fines de semana. Claro, sí, sí, ese Que, bueno, momento descansás un poco, pero bueno, no sí, digo, también pienso en el costo del combustible, en todas esas cosas, ¿no? Que uno tiene que afrontar extra, digamos. sí, claro. Bueno, yo en mi caso tengo la mutual, bueno, me cubre un transporte. Claro, eh, he renegado bastante con el tema de la mutual, que bueno, son otros casos también que pasan, que a veces claro. no te autorizan o, o tenés que pelear para que te autoricen las terapias y todo eso, pero bueno, eso es otro tema que bueno, también involucra en esto, ¿no? Pero
Eh, sí, yo viajo todos los días prácticamente, por la mañana o por la tarde, dependiendo del terapeuta. Bien. Jimena, te Sí, agradezco. Jimena Menagazzi es mamá de Olivia, que tiene una discapacidad y queríamos conocer un poco cómo vive la familia esta situación del paro, particularmente que se ha dado en el día martes con los sí. profesionales de la salud. Jimena, no sé si hay algo que quieras agregar. No, solamente de que, bueno, que la gente piense en todo esto y que, bueno, que apoye, que los apoye a los terapeutas porque ellos también necesitan de nosotros para trabajar y nosotros necesitamos de ellos para nuestros hijos que salgan adelante y muchas gracias por la entrevista y bueno, espero que esto abra un poco de cabezas. Siempre es importante escuchar a los protagonistas y conocer cómo lo viven en carne propia. Vale más que la opinión por ahí Sí, de quienes exactamente. replicamos por ahí los hechos informativos. Jimé, te agradezco mucho, que andes muy bien. Muchas gracias por la nota. Dale. No, a vos, Lea, muchas gracias. Escuchábamos ahí la palabra de Jimena Menegazzi, de Guatzimosín, mamá de Olivia, que sufre una discapacidad y que, bueno, tiene a 6 profesionales de la salud trabajando que hoy particularmente se encontraban de paro, así que escuchamos las voces de uno de los protagonistas, de una de las protagonistas en esta ocasión. Nosotros continuamos con más doble clic. Estoy en contacto con Joana Burgos. Joana ha sido noticia nacional en estos días, porque, bueno, todo a partir de lo que ha sucedido con el CONICET, popularmente conocido lo que ha sucedido con el CONICET. Hace ya más de una semana y media que parte del CONICET y parte de una parte privada llamada Ocean Institute están transmitiendo en vivo lo que sucede en el cañón submarino de Mar del Plata a veces a más de 3.000 metros de altura. Eso ha generado realmente una cuestión muy viral. La transmisión en vivo llegó a tener incluso 90.000 espectadores en vivo en algún momento, superando ampliamente lo que generan Luzu u Olga, por ejemplo, por nombrar dos canales muy populares del streaming. Y Joana, docente de nuestra localidad, tomó esa cuestión viral para llevarlo al aula. Es un caso realmente muy interesante, muy ingenioso, así que vamos a charlar un rato con ella para que nos cuente esa experiencia. Joana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Leandro Boneto te saluda. Hola, ¿cómo va? ¿Todo- Muchas gracias por el contacto. bueno, ¿todo bien? Todo bien, acá procesando un poquito todo lo que está pasando. Me imagino lo que debe ser ese teléfono, te preguntaba antes de comenzar. Sí, la verdad que es impresionante, nunca me esperé una repercusión tan grande. Claro, bueno, saliste, claro, en uno de los medios más leídos del país como lo es TN, y luego eso lleva inevitablemente a una repercusión, ni que hablar cuando tocas un tema tan viral como el streaming del CONICET. ¿Cómo llegaste a ese streaming? Me imagino que como muchos, pero contame un poco qué te sucedió con todo eso. Bueno, sí, empecé a ver que todo este streaming que estaba haciendo el CONICET se empezó a viralizar, lo empecé a ver y me encantó, la verdad me fascinó, me pareció que estaba muy bueno. Entonces, a partir de ahí digo, bueno, este es un gran acontecimiento, Ujú. ¿cómo puedo hacer para poder llevarlo a las aulas? Y bueno, así es como surge el álbum de figuritas. Qué bárbaro. ¿Sos de la que te quedaste hasta la madrugada viendo todo o manejaste los horarios? No, tal cual, yo me quedé y estaba súper enganchada esperando a ver cuándo podían volver a streamear. Sí, sí, Así sí. que Es increíble la pasión y la paciencia con la que explican, ¿no? Cada punto, cada cosa que van encontrando. Realmente atrapante eso, me parece, sobre todo, ¿no? tal cual, sí, aparte hicieron como una gran bajada, una divulgación científica que Claro. bueno, la adaptan bastante al público en general. Ujú. Bueno, y vos no te quedaste con eso, sino que lo tomaste y lo llevaste al aula, un ejercicio que está interesante, ¿no? En estos tiempos en donde todo lo viral por ahí queda ahí, en lo viral, en este caso le diste como un uso más allá de la divulgación científica, fue una buena posibilidad de estimular, me imagino, a los más pequeños de conocer lo que hay en el fondo del mar. Sí, tal cual, me pareció una oportunidad perfecta. Yo sé que hay muchos niños que están al tanto de esta Claro. transmisión que está haciendo CONICET,
y bueno, y lo quise aprovechar porque además los animales marinos es un tema que se ve bastante en las aulas, bueno, en la escuela. Y bueno, quise como también adaptarlo por ahí de una forma un poco más lúdica y adaptado más a su edad. Y bueno, así surgió. ¿Cómo fue ese proceso creativo? ¿Cómo caes o cómo llegás a la idea de construir un álbum de figuritas? ¿Te apoyás en alguna herramienta para incentivar tu creatividad? ¿Cómo fue que te inspiró? Sí, hoy por hoy la verdad que tenemos muchas herramientas a disposición para poder crear este tipo de materiales. En un inicio había empezado a hacer como una ficha para que registren animales, pero bueno, después digo, ¿cómo hago para que pueda ser un poquito más lúdico, más entretenido? Y así surgió el álbum. Ellos habitualmente intercambian figuritas de álbumes. ¿Hay algún dato que te hizo asociarlo a eso? Por ahí con las cartas, sí, Claro. hacen eso con las cartas, y bueno, sí es como más concreto también, viste que tiene la información bien concisa, las imágenes que le llaman mucho la atención, eh, creo que fue eso más que nada. ¿Y cómo fue tan exitoso con los chicos como la noticia? ¿O más o menos? A los chicos les encantó, porque aparte es una actividad que sale de lo normal, Claro. así que hoy cuando, bueno, lo realizaban, eh, yo creo que nunca hubo tanto silencio en el aula como cuando lo hicieron, Qué así que bueno. les gustó mucho. Pasa que acá tenemos un tema que nos toca desde que empezamos a hacer el programa por YouTube, que es el tema de el mal uso de las pantallas. Vino una psicóloga, habló de adicción a las pantallas. Vino una persona, una oftalmóloga, y habló de los problemas visuales que genera el uso excesivo de pantallas. Vino una fonoaudióloga y habló del problema en el desarrollo del lenguaje de los niños por el uso de las pantallas. O sea que lo que lograste lograr esto a través de la educación es como, ¿no? Un punto raro, al menos, ¿no? En el mundo de lograrlo, me imagino es una satisfacción extra. Sí, tal cual. Es algo que yo también noto en los chicos, por ahí sus pasatiempos tienen que ver con esto del uso de las pantallas. eh, y bueno, quizás esto del streaming del CONICET es por ahí darle un uso diferente también, ¿no? A esas pantallas, eh, porque también van aprendiendo a la par, tienen que esperar, no es como todo ya rápido, ¿no? Es diferente, me parece. ¿Te han contactado otras docentes para poder tomar esta idea, para preguntarte cómo la has desarrollado? Sí, la verdad que muchísimas. Estoy sorprendida de la cantidad de gente que me ha pedido, que me ha dicho que le sería muy útil también para trabajarlo en su curso. Y eso, ¿tenés vos la posibilidad de poder compartirles ese conocimiento? ¿Les envías el modelo? ¿Cómo haces? Bueno, yo tengo una página, es Ajá, mi emprendimiento que creé este año, se llama Mi Bandera, está en Instagram. bien. Bueno, yo ahí lo compartí. Actualmente lo vendo al álbum, sale en 1.200 pesos. Ajá. Y bueno, y así me contactan por mensaje, yo les envío el link, llega un PDF y cada uno puede imprimirlo. Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo? Mi bandera se llama en Instagram. Sí, Mi Bandera. Bien, lo vamos a mostrar ahí para ayudar también a que sigan el emprendimiento de Joana. Joana, vos actualmente estás en Santa Fe Capital, pero tenés toda tu infancia y tu adolescencia en la Borde. Sí, tal cual, sí, sí. Yo nací en La Borde, crecí, estudié, me recibí ahí, así que sí, toda mi vida viví ahí. Vimos un mensaje muy lindo del Instituto Presbítero Juan Girula. Me imagino que te han hecho llegar sus mensajes, tus compañeros, los docentes, las personas que compartieron con vos tu estudio. Sí, 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 tal cual. Lo vi, agradezco, también aprovecho eh, esta llamada para agradecerles a ellos, me han mandado muchos profes, y bueno, es un lindo reconocimiento. Bueno, ahora me imagino que vas a tener que esperar un tiempo para que bajen las aguas, pero te das cuenta de lo que se logra cuando uno innova un poquito, ¿no? Cuando uno logra una idea ingeniosa. Sí, no, es increíble, la verdad yo no me esperaba tal repercusión, pero sí, sí, está muy bueno cuando a la gente le gusta algo y sobre todo si es algo del momento, llama mucho la atención.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, nos alegramos mucho, Joana, que haya sido noticia por algo tan lindo y tan ingenioso. Y bueno, ojalá sea ese mensaje. A ver, hay que dejar descansar ahora un poco el teléfono y después lo retomás más adelante, cuando esté un poco más tranquilo. Sí, tal cual. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, Joana, te agradezco mucho el contacto y muchísima suerte en todo lo que venga. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Joana Burgos, maestra, oriunda de nuestra localidad, actualmente en la capital santafesina, contándonos sobre el proyecto de álbum de figuritas, le podemos decir popularmente, que tiene que ver con lo que ha sucedido con el CONICET y esa transmisión en el fondo del Océano Atlántico. Nosotros continuamos con más Doble Clic. Bueno, hasta acá el programa del día de hoy. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Nos reencontraremos el sábado con una nueva edición del concurso de preguntas y respuestas, con la columna de Seba, que nos vuelve a visitar este viernes, porque no tenemos el vestuario del entrenador. Eso va a salir cada 15 días. Juan Cruz Balduvino va a tomar la posta los viernes y va a realizar su programa, en donde son un ciclo de 8 entrevistas, charlando con diferentes técnicos de la Beca Varela, la misma pregunta a todos, para poder descubrir, en definitiva, la esencia y la identidad de cada uno de ellos. Así que nosotros nos reencontramos el sábado con Doble Clic, normal, juego de preguntas y respuestas, columna de Seba, y vamos a preparar seguramente algo más para poder compartir con todos ustedes. Que tengan un muy lindo jueves, nos reencontramos el sábado. Un abrazo. Damas, niños y caballeros, tengan ustedes muy, pero muy buenas noches y sean bienvenidos al mundo de la música, el circo y la alegría. Desde Córdoba capital, después de tantos kilómetros recorridos, llegan los Caligaris. Cada vez que pienso y me doy cuenta dónde estoy, entiendo menos, nunca supe bien por qué ni en qué momento me empezó a ganar a mí este sentimiento. Tan buenos momentos, tanto andar como el Quijote contra el viento, tanto miedo de vivir en la aventura, de tratar de ser feliz con mi locura. Tantos amigos, tanta cerveza, Tantos vagartos, tantas princesas, las razones que me hacen aguantar. Tantos kilómetros yo recorrí por vos, ¿será que todavía me hace feliz? Hay tantas cosas que se pueden complicar, pero antes muerto que dejar de soñar. si sigo comiendo pizza me voy a transformar en tortuga ninja. Lo mismo son 10.000 que poca gente, lo importante es transmitir lo que se siente. Tantos comentarios, tanta vuelta que se dan, tanto escenario, Tantas cosas salen mal,